estamos de regreso en Legal Radio con nuestro invitado especial del día, que no es un invitado, yo creo que forma parte de nuestro equipo también, porque nos acompaña desde que estábamos en la otra emisora y ya estamos aquí, y siempre ha sido, ¿verdad?, un amigo que es muy querido para nosotros. Pero ahí sentimos la necesidad, ¿verdad?, de manera formal, de muy brevemente decir lo siguiente. Y es que nuestro invitado, Samuel Arias Arseno, nació en Puerto Plata el 27 de septiembre de 1900, ¿lo puedo decir, maestro? 1967. Es juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, licenciado en Derecho, cum laude, egresado de la Universidad Pedro Enrique Sureña Unfu. Tiene una maestría internacional en resolución de conflictos de la Universidad Oberta de Cataluña, especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura, así como varios diplomados y cursos en Pedagogía Universitaria, Prevención y Resolución de Conflictos y Capacitación Judicial. Actualmente cursa el doctorado en Derecho que conjuntamente desarrolla la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, y la Universidad Externado de Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro gran amigo. Un honor, magistrado. Muchas gracias. Profesor nuestro, querido de todos. Caramba. Magistrado, ¿cómo usted se siente para que las personas sepan, ¿verdad?, que usted es una persona todavía joven? Porque quien nos está escuchando y es el currículum que leyó Gustavo, pensará que el magistrado es un hombre. No, yo tengo 4 páginas aquí. Fue un parrafito. Un resumen. Fue un resumen. Adelante, Gustavo. Yo lo que soy es amigo de Gustavo. Usted sabe que por aquí tuvo Justiniano Montero, su amigo y hermano, y en un momento determinado entramos en algunas conversaciones. Me dijo, no, por el magistrado siempre tiene como tema principal la resolución alternativa de conflictos, y esa es su especialidad. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos a nivel de iniciativa, magistrado, en todo lo que tiene que ver y circunda sobre el tema de la resolución alternativa? Pero previo a eso, magistrado, ¿qué es la resolución alternativa de conflicto? Porque yo sé que hay muchas personas que quizás no están entendiendo, porque es muy un poco técnico. Sí. Qué bueno. Gracias por la invitación primero. Y entrando ya en materia específica, cuando hablamos de resolución alternativa de conflicto, pues nos estamos refiriendo a cualquier método pacífico, esa es la palabra clave, pacífico, de resolver conflicto al margen de lo que es la justicia tradicional. Hoy en día, lo que el Poder Judicial ha tomado la iniciativa es que hemos puesto en vigencia un reglamento recientemente. Pero una de las cosas que cabe destacar es que hemos cambiado el nombre. Ustedes me invitaron a hablar de resolución alternativa. Y siempre las clases que yo imparto, alternativo. Pues esto tiene la novedad de que en vez de la palabra alternativo estamos trasladándonos a métodos no adversariales. Y eso es muy importante porque se ve más parte de lo que es el servicio judicial. Usted pudiera sencillamente ofertar a las partes, bueno, yo tengo este servicio que es jurisdiccional, o tengo estos mecanismos que son no adversariales, pero no se ve como algo tan subsidiario, tan apartado, como representa la palabra alternativa, ¿no? Como una posibilidad. Exactamente, sí. Muy lejana. En eso estamos trabajando ahora mismo. Wow, ¿y qué papel tendrían los jueces en esa resolución? Porque estamos partiendo de que la resolución alternativa de conflicto pudiera ser una política impulsada desde el Poder Judicial, pero también, digamos, de otras instituciones pudieran apostar a que el conflicto sea la última ratio, o sea, que sea la última, el último estamento a que se pueda acudir. Pero en el caso específico del Poder Judicial y de esta iniciativa, ¿qué papel tendrían los jueces a partir de esa iniciativa que usted refiere? Hay 2 aspectos importantísimos del juez. En primer lugar, como derivador de casos, sea a mediación o sea a conciliación, que son las dos. ¿Cuál es la diferencia?
Esto es donde primeramente uno no se pone de acuerdo que es una conciliación, que es una mediación. Pero desde mi perspectiva, una mediación es pasar el caso a un tercero imparcial que no tiene ninguna incidencia sobre el conflicto que está tratando. En cambio, cuando hablamos de un conciliador, es alguien que utiliza esas mismas habilidades, pero sí tiene incidencia sobre el conflicto y puede proponer alguna fórmula para que las partes lleguen a acuerdo. Entonces ese es el conciliador. ¿Quién pudiera ser un conciliador? Un juez, un fiscal. Entonces, lo interesante del reglamento es que prevé las dos figuras. Un juez apoderado de un caso puede decirle al parte, mire, yo creo que esto es perfectamente mediable o conciliable y los remito donde otro juez conciliador o los remito donde un mediador, que es ya una persona que no tiene incidencia sobre las partes, pero sí hay gente que habla de tercero neutral. A mí no me gusta para nada neutral, porque neutral te da como que no hace nada, hace muchísimo. Exacto, así es. Profesor, vimos que el Poder Judicial lanzó este reglamento de mecanismos no adversariales de resolución de conflicto. Quisiéramos saber si ya está funcionando, si entró en vigencia, si están nombrados los jueces conciliadores, pero más, y por último, ¿qué ventajas tendrían las partes que se acojan a este reglamento? ¿Qué es lo que ofrece la resolución alternativa de conflicto? Okay. Perdón, No los mecanismos no adversariales. No Ya no están adversariales. enseñando, profesor. Hay que hacer el transfer. Pero hasta yo tengo que hacerlo porque no es tan sencillo cambiar el chip de resolución alternativa A mecanismos no adversariales. mecanismos no adversariales. Fíjate, ahí está este reglamento. ¿Qué falta? La cultura. La cultura. Educación. La educación ciudadana. Primeramente debemos de presentar un poder judicial que en su menú te está presentando. Mira, tenemos los servicios jurisdiccionales, pero también tenemos esto. Tú puedes acceder a cualquiera de las dos. Y para mí eso es importante porque el servicio judicial debe de tratar de llegar a la gente. Como yo siempre digo, ahí no hay carita feliz. En los tribunales tú no encuentras gente con carita feliz. Celebrando son cumpleaños. gente, exacto, son gente que vienen con problemas, frente a un juez, impresionados, ¿no verdad? Y óyeme, si tú le das la oportunidad en una mesa redonda, dialogar y llegar a un acuerdo con esa parte, todos, nosotros que hemos estado en tribunales y sabemos cómo, óyeme, cuántas veces nosotros no hemos topado con casos que tú dices, pero ven acá, es más lo que estoy invirtiendo en papel y tinta para imprimir que lo que realmente está dividiendo esta gente. Vamos a darle la oportunidad de que lo hablen, vamos a tratar de llegar a algún acuerdo. Y eso es lo interesante de que presente este reglamento. Él fue alumno mío en esa misma materia. Que tengo que decirlo, profesor, aquí. Fue una de las materias que más me tocó y de una manera jocosa, porque el profesor hablaba de, bueno, arbitraje entre empresas, mediación, método Harvard y qué sé yo, y trajo un tema que había que exponer, que era el perdón. Y yo le dije a todos los amigos míos, el único tema que yo no quiero es el perdón, pero después todo me gusta. Adivinen, señores, ese fue el tema que de allá de la esquina el profesor Samuel Arias dijo, a Carlos Felipe le toca el perdón. Es el tema del que yo más hablo y el que más se me ha quedado y el que más me ha ayudado en mi carrera. ¿Por qué? Porque hay que limar pereza hasta en herencia, hasta entre las partes. Hay que decir, mira, el perdón ayuda y eso de verdad que me ha servido de mucho. Gracias, profesor. Un comentario caramba. al margen si hacer revelaciones inquietantes. En el 2001 yo di mi primer diplomado en procedimiento civil y fue con el magistrado Burgués Frometa, el mismo Justiniano Montera, 2001 en el edificio de finanzas patrocinado por la UAS. Lo importante es que el profesor enseñó a Carlos a perdonar. Adelante. Profesor,
la reforma del Código de Procedimiento Civil llevaría digamos así como lo tiene en materia penal en ciertas cosas, ¿verdad? No en todo, una fase primogénea de intentar que las partes lleguen a un mecanismo de resolución no adversarial. Sí. Habría que ver cuál de los proyectos de código. Hay varios. Hay varios. Pero creo que todos prevén la figura de la conciliación. Eso es importantísimo. Tú mencionaste algo que me abre la posibilidad de entrar por ahí. Y es de que en algunos casos en materia penal es el principio segundo. Sí. El principio segundo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. No tenemos la cultura de utilizar estas cosas. Dice que la política, que el juicio es la última ratio de la política criminal. Sí. Pero lo hemos asimilado así, ¿no? Lo tenemos como letra muerta, como quien dice. Así es. Ahora, es muy importante que los proyectos de código, que tengamos el servicio ahí, que los abogados, aquí voy, o sea, no es solamente Poder Judicial. ¿De qué sirve al Poder Judicial brindar el servicio si no tenemos la colaboración de los abogados? Así es. Para ilustrar a sus clientes, para guiarlos, para decirle, mira, esto es una posibilidad. Y entonces dirán por ahí algunos colegas que me están oyendo, y yo voy a perder mis honorarios. Sí. Sí, es otro punto. Bueno, pero nosotros yo creo que tendremos que aprender sobre la marcha también, a ser un poco creativo. Yo digo que estos formularios que regularmente se presentan de cuota litin pudiera tener un apartado en el cual tú digas, mire, si llegamos a un acuerdo, Tú me pagas. tú me pagas más rápido, Claro. y tengo un cliente satisfecho. Y eso es importante. No, y el problema se resuelve más rápido. Claro. Porque no tiene que agotar 8 años en los tribunales cuando lo resolvimos más rápido. Yo siempre digo, la mejor inversión que puede tener un abogado es un cliente satisfecho. Claro. Pero asimismo es su peor inversión tener un cliente insatisfecho. Y cuando los procesos se prolongan en el tiempo, la relación que más rápido se deteriora es la del abogado con su propio cliente. Hay un criterio con el que hay que romper, magistrado, y usted sabe que, óyeme, eso es un tema que es prácticamente fuente de derecho en el ejercicio. Usted desde el ámbito jurisdiccional, pero nosotros lo observamos desde el ámbito del ejercicio, y es que el cliente entiende que si el caso se resuelve rápido, usted no trabajó. Tan sencillo como eso. Lo primero que le da trabajo pagar honorarios de abogado. Y si usted lo resolvió rápido, entonces eso se ha extendido a tal punto que usted se va a los modelos de cuota lit y hay una cláusula que te dice, si el proceso se resuelve relativamente rápido, no se va a entender que no es por el trabajo dedicado del abogado, en consecuencia, eso no implica renuncia a una parte de los honorarios, ni parcial, Es decir, hay forma de uno cuidarse, pero entonces el tema sería en saber pactar previo ya con la conciencia de que nos podemos exponer, o no exponer, que podemos abordar un mecanismo no adversarial, y entonces usted saber pactar de manera previa con su cliente, que al final, en principio tal vez pudiera decir, cónchale, pero si se resuelve por el mecanismo no adversarial, yo voy a tener que pagar tanto, o lo que fuere, pero ya cuando tenga la satisfacción de el conflicto resuelto, posiblemente ya ese cliente vaya entrando en conciencia de qué se trata y de qué estamos asumiendo a través de estos procesos. Tú sabes, escúchame, ahora que tú lo mencionas, es que tenemos que empezar precisamente desde las universidades, a cambiar la mentalidad, Claro. generar una cultura. Óyeme, es que tú no puedes pedirle peras al olmo. Si tú le das a los abogados una formación de 4 o 5 años preparándolo para litigar, tú no puedes esperar que después te salga negociante. Sí. Es un contrasentido. Entonces vamos a tener que incrementar principios de negociación, mediación, conciliación en las aulas,
para que ellos puedan ver esa nueva herramienta. Pero imagínate, los abogados no están recibiendo una formación sólida en cuanto a estos métodos no adversariales. Ni siquiera principio de negociación estamos dando bien en las universidades, algunas sí, pero pues, estoy hablando en sentido general. Las nuevas tendencias del derecho no están siendo abordadas de manera adecuada. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la ironía de todo esto? Que el abogado participa en todas las negociaciones, pero ¿cómo lo hace? Con la visión, lógicamente, ojalá se rompa rápido esta tasa, vámonos al litigio. Que me conviene más. Pero no solamente que me conviene más, que es lo que sé hacer. Sí. O sea, yo no lo veo con la malicia de, Sí. no, que me conviene. Es verdad, tal vez le conviene más, posiblemente le convenga menos, Exacto. pero es lo que yo sé hacer. Mi zona de confort. Exacto. ¿Qué le diría el profesor Samuel Arias Alceno a esos abogados que entienden que la conciliación, la mediación no le va a garantizar para su cliente y para ellos mismos es decir, ese beneficio que busca? Un ejemplo, si yo demandaría a mi hermano Edison Joel Peña, tal vez en la conciliación, si lo mando por una indemnización, una reparación de un daño, en la indemnización no se va a conseguir lo mismo que pudiera dar un tribunal. ¿Qué le diría el magistrado Samuel Arias, que tiene la ventaja? Porque eso es lo que tenemos que vender. ¿Qué ventajas tenemos con la mediación y la conciliación? Los mecanismos no adversariales. Bueno, indiscutiblemente, fíjate que interesante, tú ponías a Edison. En ese lío. Esa es su forma de cobrarme. Pero fíjate qué interesante. ¿Cuál sería el método lógico, natural, de un conflicto entre Carlos y Edison? Es la notificación de un alto de alguacil. Yo creo que el juicio ahí se convierte en la alternativa. La alternativa. Pero óyeme, el método normal es vamos a hablar. Vamos a restaurar la armonía social que se pierde como consecuencia de ese conflicto. Porque empieza Carlos y Edison. Un problema entre ellos. Pero eso se va expandiendo y nos afecta a todos nosotros a la larga. A todos nosotros. Sí. Entonces, vamos a tratar de restaurar eso, de dejarlo así chiquito, porque esa es otra también. Empieza pequeñito, va creciendo, no se le da el tratamiento adecuado. Y cuando tú vienes a ver, no hay forma de parar una cosa que con 5 minutos, 10 minutos de estar sentado hablando, se hubiera resuelto. Profesor, Zaffaroni pone un ejemplo muy práctico en ese punto. Él dice, por ejemplo, que en el caso del derecho penal, que cuando interviene el Estado, las cosas se complican precisamente. Él dice, bueno, un niño está jugando béisbol, lanza la pelota, rompe la ventana del vecino. Hay dos formas de resolver eso. El vecino pone una denuncia, vamos a los tribunales, vamos a la fiscalía y al final, después de un tiempo, de un proceso donde el Estado gastó, el vecino tuvo que ocuparse de tiempo para eso, le dicen, mire, usted tiene que pagarle su ventana y usted está reprendido con tal pena. Ok, esa es la primera, esa es la alternativa. Digo, esa es la básica, ¿verdad? Pero hay otra. El vecino lo sabe, llama al papá, le dice, mira, tu hijo me rompió la ventana. El papá va con el muchacho, mira, eso no se hace, pide permiso al vecino. ¿Cuántos vecinos tenga? No hay problema, escúchame, vecino, no va a pasar, y tú reprendes al muchacho. Uno te tomó 3 años resolverlo y el otro resolviste en 2 días. Entonces, fíjate cómo para resolver el conflicto no necesariamente los tribunales son la vía, porque aquí era más traumático, dice el tribunal. Ahora, mi pregunta es, este mecanismo que se ha creado mediante esta resolución, ¿cómo sería en la práctica? ¿Cómo operaría? ¿El juez identifica el problema y hace una invitación? ¿O es la parte que tiene que acudir y decirle, mira, nosotros queremos tal, o no puede tener iniciativa? ¿Cómo operaría en la práctica este Y mecanismo? yo añado, el momento procesal. Sí. Exactamente. Sí. Fíjense, actualmente nosotros tenemos los centros de mediación del Poder Judicial. Igualmente, nosotros somos lo que como Poder Judicial y que integramos el Centro Casa Comunitaria de Justicia, aportamos los mediadores. Entonces ya tenemos una especie de estructura, creo que tenemos como 10 centros de mediación. Usted, sin tener ningún litigio,
ustedes pueden ir, acercarse a a la casa comunitaria o al centro y se le da el servicio de mediación de manera gratuita. Ahora bien, en el reglamento ahora prevemos la posibilidad de derivar los casos, siempre con el consentimiento de las partes envueltas en el conflicto. Esto es voluntario. Uno quiere ir, otro no quiere ir, no van. Tiene que ser los dos que quieran acudir a estos mecanismos. Entonces, en un caso el juez puede advertir y dice, oye, pero esto fácilmente se puede mediar. Mire, ¿qué les parece? Ustedes se sentirían cómodos a ver si llegan a un acuerdo, se sientan a hablarlo. Sí, ok, pues vamos a firmar un acta con el consentimiento de ambos. El primer acuerdo que van a suscribir esas partes que están en pugna, ¿no? Y el primer acuerdo es, vamos a intentar ponerlo de acuerdo. Exacto. Ese es el primer acuerdo. Claro, claro. Y por algo se empieza, ¿eh? Claro. El hombre es un animal de costumbre, ¿no? Empezamos a hacer pequeños acuerdos y eso es una técnica en los procesos de mediación. Vámonos a poner de acuerdo para mañana. ¿A qué hora? Bueno, entonces, aplazamos esto para mañana. Sí, pero vámonos a poner de acuerdo en la hora. Y así se va progresando. La gente se va acostumbrando a ponerse de acuerdo. A ponerse de acuerdo. Interesante. Claro. Además, hizo una reflexión, cuando tú le pones al juez el problema, las partes no participan en la solución, porque se lo dejan a los abogados, se lo dejan al juez, y el derecho de nosotros es positivo. Él tiene que aplicar la ley, no es un juez de equidad, como aparece en el arbitraje, que sí puede ver quién está en más desequilibrio y de alguna manera resolver el conflicto más allá de la aplicación neta de la ley. Y lógicamente entonces, la conciliación viene a poner eso, quizás las partes mismas presentando solución. Voy a poner un ejemplo de un caso. Había una deuda entre dos clientes. Pero no soy yo, ¿verdad? No. Ya yo no puedo ver más. Ya yo no puedo verle más. Ya le debo a Carlos. No, fue un Pero caso siempre real. el ejemplo de deudor. Sí, el deudor. Mire que nosotros hicimos. El tema de conflicto. Nosotros buscamos una persona en el acuerdo de que tuviese como autoridad moral entre las partes para que mediara. No nosotros los abogados. Nosotros los abogados nos quitamos. Bueno, ayer estábamos hablando con Aquino. Sí. Ese. Y el tercero me dio el conflicto. Y cuando ellos me llevaron la propuesta, yo le dije, pero a ustedes no le conviene. Digo, espera, estoy pensando como abogado, no como parte. ¿Qué pasó? Para no hacer la historia larga. Se resolvía, yo tenía indispuesto un inmueble, tú me tenías trabadas acciones, para yo pagarte necesitaba la liberación para yo tomar el préstamo. Eso no lo iba a resolver un juez. El juez solamente iba a ejecutar y yo incidental. ¿Qué se buscó en una solución alternativa? La posibilidad de hacer la disposición del bien, el reconocimiento del crédito, espacio de tiempo que yo te pueda pagar, y fue un mediador. Inclusive dijimos, vamos a colocar al mediador en el acuerdo, de que si hay algún inconveniente de interpretación, sea él el canal en que y el proceso se dio. Puede también una persona que no sea, digamos, juez, para decirlo de alguna manera, profesor, que conozca mucho de algo, temas de competencia, temas de esto, o alguna otra institución, cuando son temas muy, muy delicados, muy químicos, cosas así, permitir que sean fuera de la sede judicial los mediadores. ¿Cómo vemos eso? Mira, tú has dado en algo y creo que aquí la mayoría venimos de pueblo. Es increíble cómo aparecen figuras como ese señor, dice, alguien que sea respetado por ambas partes. Pero eso lo teníamos muy tradicionalmente en los pueblos. Siempre había alguien que tenía esa habilidad natural y autoridad, que se ha ido perdiendo, pero todavía hay mucha gente que tiene esa facilidad de poner a las partes a hablar, a expresarse y decirle, mira, ustedes deberían de arreglar esto, y fungen más o menos como conciliadores, ¿no? Porque te dan la fórmula a la que deben de llegar. Es importante la capacitación.
Pero hay gente que son mediadores naturales. Y ojalá si a esa gente tú también le pones cierta capacitación, pues mejor todavía. Pero sí, es bueno sí que tengan algo de capacitación, que puedan, y estamos trabajando en eso precisamente, en tratar de entrenar tanto mediadores como conciliadores, porque los jueces también tienen que empezar a fomentarlo. Claro, y a tener destreza para manejar los conflictos, ya no desde la perspectiva jurisdiccional, sino como un conciliador. Profesor, eso iba a preguntar, ¿cuáles son esos mecanismos que tiene el Poder Judicial, esa estrategia para introducir este reglamento de mecanismos no adversariales para resolver los conflictos, que va a ayudar a las mismas jurisdicciones para conocer las cosas más importantes, y también a la ciudadanía para que resuelvan su caso en vez de 3 años, que lo resuelvan en 2 días? Pero para eso hay que tener una estrategia de ver cómo cambiamos esa cultura, además de usted como autoridad en la materia venir a socializar aquí con la ciudadanía. ¿Qué otras estrategias tendría el Poder Judicial? Mira, ayer precisamente me mandaron la gente de comunicaciones un spot para la promoción que está genial, me encantó, de verdad que sí. O sea que próximamente vamos a empezar a difundir, a promover, ¿no? Y para eso contamos con este espacio también. Claro, Pero claro, sí, señor. Que no le quepa la menor duda. Sí, sí, sí. Yo quiero retomar algo, perdón, que me quedé ahorita con lo que decía Edison de algo que se resolvió en 3 días y lo que se resolvió en 3 años. Agrégale a eso lo que es el costo emocional. O sea, ese desgaste de tú pasar todos los días y tú ni querer ver ese vecino, porque ustedes están en un litigio y wow, y cada vez que tú ves ese vecino, y eso se puede ir empeorando. O sea, el costo emocional de que se vive, porque la justicia tradicional, claro, es un drama, ¿eh? Nosotros vivimos, claro, en un drama. Claro, y que puede ocasionar otro problema, porque algo que se hubiera resuelto rápido no es el problema. Ahora ya yo estoy advertido y puedo interpretar cualquier acción del vecino como una represalia. Claro. Y ya yo, por mis prejuicios, que tenemos un conflicto en los tribunales, probablemente interprete una parte u otra, interprete algo y se genere un problema peor, partiendo del primer problema que se hubiera resuelto con una conversación. Además hay algo, lo he dicho ya varias veces, pero siempre insisto, ¿verdad? Porque hay nuevos radioescuchas, que la irenología es la ciencia que estudia la sociedad en los procesos de paz y hace análisis. Y hay un apartado de la Organización de las Naciones Unidas que se llama Cultura de Paz y agrega un ítem de valor para la conflictividad en la medida en el que haya resolución alternativa de conflictos institucionalizadas internamente. Y comenzó con la sede de arbitraje. El arbitraje es un mecanismo alterno. Pero es adversarial. Pero es adversarial. Y es adjudicativo, ¿no? Claro. Porque el árbitro tiene que decidir. Claro, pero como analizó y dijo, bueno, mira, vamos a ver cuáles son estos procesos, y comenzaron a hacer mediaciones en los procesos de cosas. Y ahí se construye toda una rama de esa especie de negociación. ¿Qué vemos a futuro, profesor, si implementamos los mecanismos adversariales, no adversariales, y también los de alternativos adversariales como arbitraje, todos funcionando? ¿Vemos un poder judicial más descargado a nivel de conflicto? Sí. A mí lo que me preocupa de lo que tú acabas de decir es que hay gente que ve como que el objetivo de la utilización de los métodos es el descongestionamiento de los tribunales, y no es así. Vamos a ver, ¿qué hay es? Cosas más sublimes. Yo creo que la paz social, la cultura de paz. Claro, y el desarrollo de la cultura de paz es mucho más importante de si hay muchos o pocos casos. Señores, yo soy juez, o sea, yo no voy a estar pensando que a la larga esto va a ser tan perfecto que va a desaparecer. Exacto, que el Poder Judicial va a desaparecer o que yo jamás voy a tener que decidir un caso en el orden jurisdiccional.
Sí, pero magistrado, no deja de ser una realidad, ¿eh? El descongestionamiento no deja de ser una realidad, y yo sé que incluso... Pero es una ventaja, no puede verse como un objetivo. Eso es verdad. Perfecto, Claro. perfecto. Totalmente Pero de eso, acuerdo. Lo que yo noto en 18 años de ejercicio es que falta mucho ese tema de mediación. Yo voy a poner un ejemplo. Yo aquí tengo, supóngase, una filtración. Y yo tengo que ir a un juez de los referimientos. Todo tiene que ser judicializable. No existe un mecanismo de, mire, vamos a hablar con el vecino. Venga, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? No, cubrimos mitad y mitad la reparación, porque quizá el vecino no lo hace porque no tenga fondo. Pero todo. Es más costoso a veces el proceso judicial en análisis económico del derecho. Es más costoso el propio proceso, la ejecución de la decisión, que el mismo trámite. Porque ya el juzgado de paz, me imagino que el Código de Procedimiento Civil le ampliará una sede de base, y una de las cuestiones más que debe de tener esa cargada connotación conciliadora. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, debemos de empezar precisamente por los jueces de paz. Oigan el nombre, jueces de paz. De paz. Así es. Con Z. Sí, con Z, así mismo. Entonces, sería siempre deseable que el juez de paz, que dicho sea de paso es el que está más cercano a la población, pues sea un conciliador. Sin tantas formalidades. Claro. Pero Esas también formalidades. tenemos la misma cultura de que hablamos, y educación tenemos que pasarla a la Escuela Nacional de la Judicatura. Así es. O sea, Así es es. todo. Pero señores, yo creo que lo importante es que soñemos con esto, que veamos una posibilidad de que real, de que se apliquen, que ustedes empiecen a concientizar a sus propios clientes. Oye, pero vamos a tratar y todas las cosas. Yo he visto cosas maravillosas. O sea, yo recuerdo una vez estando en la quinta, que llegaron dos abogados, pensé que venían, eran una parte en el proceso, ¿no? Pero no, eran partes contrarias. Y me abordan y me dicen, mira, nosotros somos contrarios, pero se había perdido el expediente, había que reconstruir. Eso tenía aproximadamente como 11 años en ese momento. Y 11 años con un incidente. Oh my God. Y cuando estamos hablando, juez, pero ellos son partes contrarias. Pero empezamos a hablar, hay confianza. Y me expresaron así claramente, estamos Cansados, hasta ya. la coronilla con él. Ya se habían muerto hasta abogados que también estaban compartiendo. Y entonces, y queremos salir de esta cuestión. Y entonces, ¿qué usted sugiere? Digo yo, una comparecencia personal de las partes. Excelente. Y ese fue el inicio por ahí. Y se resolvió. Se resolvió. Sí, señor, nos tardó como 2 años y pico, pero Pero se resolvió. Profesor, ¿cómo mirarán las partes a ese juez que le dice, partes, lleguen a un acuerdo, pueden acogerse al mecanismo no adversarial establecido por el Poder Judicial? No podrán las partes decir, cuidado, ¿qué es lo que está diciendo el juez? O ponerse de un modo u otro. O el reglamento lo manda a que el juez directamente lo llame a la conciliación. Es decir, y también, ese acuerdo que se haga, ¿se podría homologar por ante el mismo juez? sí, eso lo de la homologación está previsto. Pero fíjate, el abordaje necesariamente que el juez va a hacer a las partes sobre la posibilidad de remisión a mediación o a conciliación tiene que ser sumamente neutro. O sea, todavía nosotros no estamos a nivel de los Estados Unidos, donde un juez puede decirle, mire, esto es mediable, yo lo voy a remitir donde un mediador y
Edinson, a usted le conviene llegar a un acuerdo allá, oye, Exacto. y no pasa Que absolutamente previó, nada. de entrada previó que ya. No, así es. eso profesor, yo lo vi en un juicio en Estados Unidos. Oh, sí, sí, Yo sí. estaba sentado y veo cuando la jueza Le conviene. se baja del estrado sin la toga y sin nada y se sienta en una mesa en partes iguales Sí. y le dice a sí mismo, míreme, este caso no lo voy a mandar a juicio ni voy a conformar un jurado. Porque usted tiene que... Era como crear la rampa para discapacitados, que era obligatorio. Ujú. Entonces él no lo había creado en el tiempo que le había dicho. Entonces le dice, mire, es mejor que usted vaya a mediación y haga el tema, porque y se lo mandó a mediación, no solo elevó a juicio. Sí, sí. O sea, eso es... No, pero que le hace la advertencia, no solo que te No, remito, claro. le digo, mira, Te conviene. Te el juez conviene. Hércules, tú sabes, el Te juez conviene. americano, que el juez Hércules que puede tener. No, y en Estados Unidos no es como aquí, que lo laboral es un procedimiento, lo civil es un solo procedimiento para todo. Para lo laboral, lo civil, penal, esto, todo Lo un mismo electoral. procedimiento. Sí, así es. tú podías tener una audiencia de tránsito y la próxima te decidía las elecciones en los Estados Unidos. Claro, un solo proceso. Profesor, de cara a las resoluciones alternativas, yo quiero introducirlo en el proceso penal y en los procedimientos administrativos. ¿Se podría extender más allá de lo civil o en la política que se tiene como visión desde el Poder Judicial es entrarlo en todas las áreas posibles? Está previsto en el reglamento ya, y lógicamente cuidando ya los mecanismos que están preestablecidos, porque por ejemplo tú tienes en laboral, tú tienes un procedimiento de conciliación y todo eso se hizo acorde con lo que ya tenían legislaciones específicas, pero en materia de tierra también. Y en familia, profesor. En familia Pero había. con más razón. Con más razón, porque ahí. Claro, claro. Esa es una parte muy, muy sensible, pero muy próspera para los métodos no adversariales. Y déjeme decirle, contrario a lo que podemos creer, mi experiencia en primera instancia es la materia donde los abogados más colaboran. En La de familia. familia. No, mira. Ahí sí. De Sí, verdad que porque realmente el mismo proceso los lleva a ello, tanto familia con el tema de los menores, con la necesidad de la no representación del abogado. Muchos jueces inmediatamente le dicen también a quienes comparecen a un tribunal de menores, óigame, no tienen la necesidad de un abogado. Incluso en audiencia, prácticamente el abogado se ve o se observa relegado. ¿Por qué? Porque la primacía o el objeto principal es la necesidad de resolver esa situación familiar y se observa al abogado muchas veces como un mecanismo de entorpecimiento. Quiero una pregunta, profesor, mire, que me llama la atención en algo. Si yo voy a un proceso de negociación, he de suponer que estoy autoasumiendo una especie de responsabilidad. Si al final ese proceso de conciliación no me resulta favorable, me presumo con ese acuerdo y puedo utilizarlo como prueba de responsabilidad en el proceso civil. No. Vamos a hablar de eso para que los No, abogados digan, no, no, ajá, no, yo voy no. para allá y de autorreconocer. Pero eso lo resolvió la Suprema del magistrado Subero, teniendo a Julio Aníbal Suárez como el principal exponente. Y desde ese entonces la Suprema dijo, es que esos procedimientos, lo que suceda ahí, o sea, ¿cómo te explico? O sea, yo puedo tener la intención de llegar a un acuerdo contigo y eso no significa que yo tenga que admitir que soy culpable. Yo puedo tener mil y una razón. Mira, prefiero que tú y yo negociemos esto y que lleguemos a un acuerdo. Claro. Pero eso no significa bajo ningún concepto que yo tenga que admitir. Por eso es que yo siempre critico la cuestión de los preámbulos que hacemos en los contratos de transacción. Le metemos 4 páginas De preámbulo. de preámbulo, Sí. pero ¿qué pasa? Y que forman parte íntegra del... Exacto. Entonces, un por cuanto de eso viene y te dice, por cuanto fulano de tal cometió tal falta.
Dice, no, espérate, yo estoy llegando a una transacción, a mí no se me puede poner eso ahí. Claro. Bueno, agradecemos al magistrado Arias Arceno, juez, miembro de la Suprema Corte de Justicia. Agradecemos su participación. Invitamos a los radioescuchas a que sigan en sintonía. Sí, recordarles, ¿usted le gusta el merengue, magistrado? Entonces, a nosotros nos sucede un programa bastante interesante con Fausto Polanco y casi nosotros estamos cambiando el nombre del derecho al merengue, pero vamos un poco más allá y aprovechamos para invitar a todos los radio oyentes y a todos los que estamos aquí, ¿verdad? El próximo sábado tenemos un programa especial, un programa corrido entre Legal Radio y el programa de Fausto Polanco, que Sí, es, señor. ¿verdad? Pero sin embargo, pero entonces, qué maravilla. sobre... Perdón, lo voy a decir ahora mismo. Entonces, el contexto, el programa se va a desarrollar en el contexto de la propiedad intelectual y el derecho de autor, aderezado con muchos merengues y con abogados que son merengueros, especialmente Pochi Familia y la voz de mantequilla, ¿cómo se llama? Freddy Gerardo, Muy que de bueno. hecho trabaja en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, Muy bueno, tenemos muy un programa para un cierre de diciembre bastante especial. Pero qué interesante. Así es. Entonces, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide hasta el próximo sábado y que tenemos derecho al merengue en un momentico.